Sebastián es compositor y productor artístico. Como compositor realiza obras para danza contemporánea, teatro físico, tango y ensambles. Sus puestas musicales se caracterizan por la utilización de la tecnología como un instrumento más del ensamble musical. En teatro se especializa en el diseño de backlines de alta complejidad para el control de espectáculos. Es el responsable del acuerdo de colaboración y coordina la relación entre el Institut de Recherche et Coordination Acoustique Musique de París y la Universidad Nacional de San Martín, donde dirige el área de artes sonoras, produce e investiga sobre tecnologías aplicadas a las artes musicales sonoras y performáticas. Ok, bueno, muchas gracias. Bien. Algo que falta agregar en el resumen del currículum y que es muy pertinente a la presentación es que además me preocupa por la noche la forma en la que la especie humana se va a extinguir. Y el proyecto que voy a presentar precisamente se llama Sonidos del Antropoceno. Vamos a ver si creo que no conectó ahí el proyector. Sí, está bien, perfecto. Sonidos del Antropoceno, y el objetivo principal, y muy resumido del proyecto, después lo voy a explicar, por supuesto, más en detalle, es extraer una voz en forma de sonido y de música de la huella que el hombre irreversiblemente ya dejó sobre la Tierra. Por supuesto que se habla mucho, ¿no?, de esta huella, y estamos como invadidos por un montón de información que tiene que ver con el cambio climático, con la huella de carbono, etcétera. Pero hay el objetivo de este proyecto concretamente es que la información, el sonido que se extraiga esté basado en información científica sólida, lo más sólida posible. Bien, algo que leí esta mañana justamente cambió un poco el curso y el tono de la presentación que iba a hacer del proyecto. Hay una periodista que se llama Elizabeth Kolbert que escribió un libro titulado La Sexta Extinción. Básicamente somos una especie que vive entre el quinto asentamiento y la sexta extinción. Que no es nada trágico porque todas las especies pasaron por alguna extinción alguna vez. La diferencia es que la nuestra lo más probable es que la provoquemos nosotros mismos. Y Elizabeth Kolbert dijo, refiriéndose a un artículo que había publicado otro investigador, que bueno y antropoceno son dos palabras que probablemente no deberían usarse juntas. Un poco para lo que es el proyecto que voy a presentar hoy no es algo muy auspicioso porque el proyecto se llama Sonidos de Antropoceno. O sea que si les parece que el proyecto está bueno, al finalizar la presentación traten de usar otra palabra porque aparentemente bueno no se puede usar. Lo que yo quiero explicar es por qué, quiero que quede claro, porque coincido con esta afirmación. No solo por qué bueno y antropoceno no son palabras que no quedan bien juntas, sino por qué estamos pensando en este proyecto, por qué se está llevando adelante y, por supuesto, para qué, por quién y cómo, ¿no? Voy a hacer una pequeña introducción al concepto de antropoceno, que quizás es algo con lo que no estamos todos familiarizados, o sí, pero los que sí me disculpan el tiempo que tomo en esto, ¿no? Hay una comisión internacional que se llama Comisión Internacional Estratigráfica. Lo que ven ahí es una imagen del Cañón de Colorado y es uno de los paisajes naturales donde más se puede observar a simple vista los diferentes estratos litográficos que componen, que en realidad no componen, que definen o de alguna manera las edades de la Tierra. La Comisión Nacional Estratigráfica, que es ISC por las siglas en inglés, es un conjunto de instituciones científicas dedicadas a la geología, que en realidad su objetivo es definir unidades de medición global para determinar dónde empieza y dónde termina una edad y otra edad geológica de la Tierra. Esto lo hacen, por supuesto, desde el nacimiento, desde la formación del planeta Tierra hasta el presente. Hay dos grandes periodos, básicamente. El primero es el precámbrico, del cual no se tiene prácticamente ninguna información certera de tiempos. Y el segundo es el Cenozoico, que es el periodo en el que estamos viviendo actual, pero los periodos a su vez se subdividen en eras y las eras se subdividen en épocas. Esta comisión estratográfica internacional, bien,
en realidad define los estándares por los cuales se puede considerar que existió un cambio de época en determinado momento. Entonces, al estudiar las propiedades estratigráficas de determinado suelo, dicen, ok, nosotros dividimos los indicadores en cronoestratigráficos, por medir la edad de una roca, por ejemplo, dividimos también en bioestratigráficos, que tienen que ver con los fósiles que se encuentran en ese momento, litoestratigráficos, las propiedades químicas de la roca que encontraron, y después están magnetoestratigráficos, que son más complejos, etc. Hay varios. Lo que quiero decir con esto, que quiero un poco apuntalar, es que es muy sólido y que prácticamente es irrefutable cuando esta comisión determina que existe verdaderamente un cambio de época. Para que se den una idea, nosotros, el Homo sapiens siempre vivió dentro del Holoceno, que es la última época del precámbrico, del Cenozoico cuaternario, perdón, y esa época empezó hace 12.000 años aproximadamente. La época anterior empezó ya casi 1.4 millones de años antes. Y el concepto de antropoceno es un concepto que se viene discutiendo, en realidad empezó un poco más filosóficamente, y que deviene de la idea del daño que el hombre le hizo al planeta con no solo su huella de carbono, sino con los sedimentos, y ya vamos a ver con qué otro tipo de cosas. Y la discusión es si realmente el antropoceno es una era geológica nueva, una época geológica nueva o no. El Holoceno, como dije, que es la época en la que aparece, no que aparece el Homo sapiens, perdón, es una época que empieza hace 12.000 años, le sucede al Pleistoceno, que es una época que, sí, en esa aparece el Homo sapiens, que ya tiene más de 1,5 millones de años. Pero, en realidad, si nosotros, para que se den una idea, desde el principio de la Tierra hasta ahora, y si viésemos el gráfico de todas las épocas estratigráficas, al final lo tengo, lo voy a mostrar si me queda tiempo, y yo me tomé el trabajo de ponerlo todo en línea, porque no está en línea, y de comparar las proporciones del hombre con ese gráfico. Si extendemos los dos brazos y en la punta de este dedo yo tuviese la formación de la Tierra, el hombre recién aparece más o menos en las últimas 2 falanges aproximadamente, o sea, el Homo sapiens hace 200.000 años, más o menos, y nuestra civilización, bueno, un poquito casi en la punta de la uña, ¿no? Ahora, lo interesante y lo trágico de todo esto es que nuestra civilización fue capaz de provocar con su huella un cambio de era geológica. Hace poco menos de un año se publicó un artículo en la revista Science donde se afirma que el antropoceno es estratigráfica y funcionalmente diferente del Holoceno. Es decir, que los seres humanos fuimos capaces de generar sedimentos de, por ejemplo, concreto, aluminio, plástico y hasta tecnofósiles. Quiere decir que el material tecnológico que estamos desperdiciando se acumula en las capas estratigráficas en forma de fósiles, al punto de que la Comisión Estratológica Internacional pueda reconocer una nueva época geológica, llamada precisamente antropoceno. Y de ahí que acuerdo con que antropoceno y bueno probablemente no tengan que estar en la misma oración. El Holoceno, que es la época anterior, digamos, al Antropoceno, el inicio del Antropoceno todavía está en discusión exactamente cuándo es, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son los posibles comienzos. Pero la época anterior empezó hace 12.000 años. La anterior a esa había empezado hace 1,5 millones de años. Quiere decir que si proyectamos esa tendencia, al planeta por sí solo le hubiese llevado otro 1 millón de años cambiar de época geológica. Bueno, llegamos nosotros y en 50 o 100 o 200 o 7.000 para ser condescendientes con nosotros mismos, ya provocamos un cambio de era geológica con nuestros desperdicios. Ahora bien, este proyecto antropoceno se hace en el marco de un centro de investigación que se llama Synergy, que es las siglas es Center for Environment, Energy and Natural Resource Governance.
El centro este está muy orientado a lo legal, a los aspectos legales, ¿no? de toda esta problemática, pero utilizan la ley como tecnología prácticamente, porque sus investigaciones no son basadas en la ley, sino que son científicas. Y por supuesto les preocupa que además se difundan este tipo de problemáticas. La idea del antropoceno no es nueva para nada, pero sí es nuevo de alguna manera trágico indicio de que ya se puede considerar formalmente una nueva era geológica, con todas las consecuencias que eso implica, ¿no? En algún punto. Bien, el proyecto Antropoceno que empezamos a pensar con el director del Synergy, en realidad consiste, como les decía antes, en extraer sonidos de la huella humana sobre la Tierra. Entonces tiene, por supuesto, el objetivo de este proyecto es que tenga alcance, o sea, que llegue a la mayor cantidad de gente posible, que tenga claridad en lo que comunica, porque si bien es un proyecto que va a terminar siendo artístico, la idea es que también tenga un perfil de un costado educativo y que tenga penetración en su alcance. Quiere decir esto, que no pase desapercibido para quien le llega y que genere algún tipo de compromiso para con quien lo recibe. En definitiva, bajo estas tres premisas se elige que el proyecto tenga una forma de aplicación móvil, primero, después tiene otras instancias de otro tipo, para que tenga alcance. Segundo, para que sea claro, se va a hacer mucho hincapié en los aspectos de diseño de ese proyecto, en cómo se va a comunicar, cómo va a estar hecha la interfaz, etc. Y tercero, para que tenga penetración, va a ser un proyecto que además de funcionar por sí solo y poder recibirlo en una aplicación móvil y estudiarlo y leer y disfrutarlo, lo que sea, va a ser interactivo y participativo para con quienes se descarguen la aplicación o asistan a las instancias más de instalación del proyecto, que es una etapa posterior, digamos. Y funciona de la siguiente manera. En principio, todos estos marcadores estratigráficos y químicos, que son indicadores en realidad del antropoceno, se van a distribuir en un mapa. Por supuesto que no es esto es una simulación. Pero imaginen que lo que estamos viendo ahora, los marcadores rojos, son solamente la huella de depósitos de tecnofósiles que ya están configurando una nueva, digamos, capa estratigráfica, ¿no? en el planeta. Supongamos, esto por supuesto es una simulación. La primera etapa del proyecto consiste en hacer un relevamiento de todos estos indicadores, los tecnofósiles, los cambios de las propiedades químicas del agua en los océanos y en los ríos, los sedimentos de aluminio, de plástico, de concreto y de otros materiales que son desperdicio de nuestra era industrial y postindustrial. Entre paréntesis, yo no situé cuál es el comienzo en el tiempo del antropoceno, pero las discusiones son, algunos dicen que cuando empezó la agricultura, porque empezamos a cambiar por nuestros medios el ecosistema, eso serían hace unos 7.000 años aproximadamente. Otros lo sitúan en la revolución industrial y otros lo sitúan mucho más acá, en lo que se llama la gran expansión de mediados del siglo XX, o antes de mediados del siglo XX, que coincide curiosamente con el nacimiento también de la música electrónica. Todas las tecnologías disponibles para que la música electrónica exista no nos vinieron sin dejar una huella, en realidad. Pero bien, supongamos que la primera etapa del proyecto es esto, hacer el relevamiento de todos los tipos de indicadores que hay. Y la segunda etapa es desarrollar un set de sonidos y de diseños para cada uno de este tipo de indicadores. Voy a volver al ejemplo, suponiendo que este es el indicador de los sedimentos de plástico. Generar por síntesis de sonido, ¿no? Un banco de sonidos que tenga que ver un poco, como decía recién, un poco arbitrario y un poco basado en información científica,
con lo que para nosotros sería la sonoridad del plástico. ¿Ok? Entonces, en este mapa distribuimos todos esos puntos como si fuesen los indicadores de donde se encuentran los sedimentos más concretos de plástico ya en las capas estratigráficas. Esta es la segunda etapa del proyecto, generar los bancos de sonido. La tercera etapa es el desarrollo de la aplicación. Y la aplicación cruza los datos estratigráficos de todos estos indicadores, los sedimentos, los tecnofósiles, los cambios químicos en el agua, con geolocalización. Bien, entonces, cada uno de estos indicadores va a tener diferentes dimensiones de lectura. En un principio va a tener una dimensión geográfica que es dónde está ubicado, la latitud y la longitud, son dos números muy concretos. La segunda es la profundidad del sedimento en las capas de la Tierra, a dónde lo encontraron. La tercera es el tipo de sedimento o tecnofósil que se encontró. Y la cuarta es la edad, cuánto hace que se está acumulando, etc. Estos datos, por supuesto, estos datos son los que está investigando el Synergy, en realidad, para armar el mapa concreto. Ahora bien, la idea es cruzando todos los indicadores con todas las dimensiones que tiene cada uno y la geolocalización, transformar el mundo en una partitura. ¿Okay? Y ahora la parte que a mí me resulta más interesante es cómo se ejecuta esa partitura, quién la toca y cómo. Va a ser, por supuesto, por medios de la aplicación. Este es uno de los primeros bocetos. Por si no se entiende, es como el globo terráqueo y los paralelos, y algo que va avanzando de izquierda a derecha, como es el primer boceto es erróneo, porque en realidad va a avanzar de derecha a izquierda, y se va cruzando con los diferentes indicadores y los hace sonar. Supongamos que arbitrariamente decidimos que el indicador de plástico tiene un determinado sonido producido por síntesis y que la latitud más hacia el sur o más hacia el norte determina la altura tonal en realidad la nota que va a sonar, ¿no? Más graves y más agudos, por poner un ejemplo arbitrario. Después, cada marcador estratigráfico tiene otro tipo de información que hará que ese sonido también sea afectado por otras cosas. En realidad el mapa no va a ser tan sencillo, sino que va a ser una red muy compleja y muy rica, una red que casi no va a permitir que en ningún momento de la ejecución haya silencios. El director, digamos, de orquesta que va a marcar el tempo, en realidad, de la ejecución de esta partitura llena de indicadores del antropoceno va a ser el planeta mismo con el movimiento de rotación. La idea es, y en lo que se está trabajando, esta es una imagen de la proyección de la luz solar en determinado momento sobre el mapa. La idea es que a medida que la luz del sol va encontrando marcadores estratigráficos, los hace sonar. Entonces la partitura tiene el tempo, digamos, el ciclo son 24 horas, básicamente. Y en principio, acá este es un pequeño video que muestra silenciosamente, puse un marcador arbitrariamente ahí como a la altura de Buenos Aires, no sé si lo ven, es un puntito rojo muy chiquito, pero está por ahora, es como que, a ver cómo se pone el play, ahí está, Buenos Aires está en sombra, y a medida que empieza a avanzar y llega la luz solar, llega el momento máximo que es el mediodía, ahí la intensidad del sonido va a tener su pico, y cuando empieza a llegar la noche de nuevo el sonido se empieza a apagar. Bueno, esto debería multiplicarse por una cantidad apabullante de indicadores estratigráficos y de indicadores del antropoceno en realidad, porque no todos son estratigráficos, de tecnofósiles, de sedimentos, de cambios de propiedades químicas en el agua, huellas de carbono, etc. Cada uno va a tener un sonido diferente y la partitura, por supuesto, los sonidos van a estar distribuidos de sur a norte en una escala musical prácticamente. Ahora bien, este es un segundo video, como para graficar un poco, que ya le puse un sonido que no tiene nada que ver con los sonidos que se van a sintetizar para esto. Esto es un sonido de banco, de cualquier cosa, es a modo de ejemplo. Pero, por ejemplo, dos marcadores que están uno en el hemisferio sur y otro en el hemisferio norte, ¿cómo sonarían si estuviesen ejecutándose? Esta es una demo
como si estuviesen ejecutándose con la aplicación. Por supuesto también pasado mucho más rápido, ¿no? Porque el movimiento ahora del Sol casi tarda unos 10 segundos en dar toda la vuelta, pero ahí vamos. Ok, no es muy divertido con estos dos marcadores solitos, pero el mapa en realidad es mucho más rico y mucho más complejo. Por supuesto, ahí lo que pasó fue que el sonido del hemisferio norte, teóricamente, según esta gráfica, estamos en nuestro verano y en su invierno, duró mucho menos la duración porque tiene menos horas de sol. Duró mucho menos el sonido porque tiene menos horas de sol. La segunda etapa es distribuir el paquete de sonidos de forma gratuita en formatos estándares para invitar a músicos y a compositores a crear con los sonidos del Antropoceno y a subirlos también al sitio que estamos desarrollando para alojar la aplicación y toda la información sobre el proyecto, que todavía no está online, pero se va a llamar Sounds of the Anthropocene, si no me equivoco. Y la instancia participativa de esto es que la aplicación va a tener la posibilidad de que los usuarios dejen marcadores por geolocalización cada vez que emprendan una acción en pos de frenar el avance del Antropoceno, por ejemplo, reciclar la basura. Entonces, simplemente con la aplicación, apretando un botón, por geolocalización aparecen esas acciones en el mapa con el nombre del usuario, con cuál fue la acción que hizo, etc. Y después el usuario puede escuchar la partitura o la música que generan todas las buenas acciones en pos de frenar el avance del Antropoceno, porque se va a generar un mapa de marcadores de acciones de los usuarios de la aplicación. Y la etapa más avanzada de todas es la física, es una instalación en donde es muy simple, hay un globo terráqueo y que se hace simultáneamente, la idea es en diferentes lugares, en diferentes ciudades, un globo terráqueo que tiene proyectado la luz solar dando vueltas, y en tiempo real se va escuchando también porque se ven los marcadores y los indicadores del Antropoceno, que es la parte más a largo plazo del proyecto, que es una instalación sonora básicamente. Bien, para cerrar, por supuesto que el mapa no va a ser silencioso en ningún momento, lamentablemente, no va a haber demasiado silencio ni demasiado aire para respirar ahí, pero estamos muy entusiasmados con el desarrollo de este proyecto y queremos hacerlo por dos motivos. En realidad, antes de leer esa frase del principio, era un solo motivo que era suficiente, pero ahora son dos. El primero es despertar conciencia y educar sobre la época en la que vivimos y extraer la voz del Antropoceno, que es ni más ni menos que la voz de la Tierra y la voz de nosotros mismos. Y el segundo es que, aunque sea por una vez, bueno y Antropoceno sean dos palabras que pueden convivir. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio, Raúl, Bernardo, todos. Y si quieren preguntar, creo que hay un tiempito. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, me parece muy interesante tu proyecto. Tengo un par de preguntas. La primera, no me quedó claro. Bueno, comentabas que se va a escuchar, digamos que va a cambiar las dinámicas, entendí, respecto a la luz solar, ¿no? O sea, donde está, y respecto a las horas del día, y que donde apunta, digamos, el sol al centro, va a ser como el punto climático, ¿no? Entendí. Mi pregunta sería, eso, digamos, desde la perspectiva de donde estés, o sea, digamos, si yo escucho la obra en Etiopía… No, desde la perspectiva de dónde está el indicador del Antropoceno. Si vos tenés tu aplicación bajada en Etiopía y estás viendo este punto solo, vas a escuchar ese punto cuando la luz toque Buenos Aires. O sea, ¿siempre Buenos Aires va a ser como el referente? No, No, entiendo. en realidad va a estar lleno de puntos el mundo y vas a escuchar en cualquier lugar del mundo en el mismo momento la misma melodía, compuesta por los indicadores del Antropoceno distribuidos en el mapa, y a medida que la luz del sol los va tocando, los va haciendo sonar. Y lo que tiene que ver con lo que decías vos con la dinámica es que precisamente esto, cuando llega el pico máximo del sol,
Ahí llegó el pico máximo al marcador de arriba. Ah, bien, bien. Está en el punto máximo de su dinámica. Ahí se deja de escuchar el marcador de arriba y se está escuchando el que está en Buenos Aires. Okay. Pero es independiente de donde Claro. lo estés escuchando. Bien. Por supuesto, porque la idea es que sea en tiempo real y para todos la misma, ¿no? Ok, gracias. Y la segunda pregunta era, bueno, decías que va a estar abierto para que la gente pudiera trabajar los sonidos en síntesis. Y Sí. mi pregunta es, si siempre la consigna va a ser que los sonidos se sinteticen o si también como va a partir de que se respete, digamos, los sonidos concretos, o por qué lo de la síntesis. En realidad estamos definiendo el tipo de síntesis, pero es muy probable que sea síntesis granular basada no en generadores, en osciladores, sino basada en grabaciones de campo, etc. Pero se están definiendo qué tipos de sonidos se van a usar y cómo se van a sintetizar finalmente, ¿no? Eso, por supuesto, implica un montón de arbitrariedad en nuestra elección. Y el paquete de sonidos sí se va a distribuir gratuitamente a través de Ableton, de la empresa Ableton, que va a distribuir un paquete de sonidos del antropoceno, digamos. Te ganó, me vengo acá adelante. Primero, aclarar que no tengo formación en sonido, así que quizás la terminología no sea la adecuada, espero explicarme. Pero en relación a lo que vos mostrabas, pienso en la idea más de sonificación y pensaba que en relación a lo que estás eligiendo contar, ¿no? ¿Cómo vas a trabajar la estética? La estética pensando en el espectador, pensando en el que escucha, en generar sensiblemente algo que sea más allá, que no se quede solamente en ese efecto como de visualización en lo sonoro, sino apelar a la cuestión sensible, ¿no? De la música, del arte en general. Por supuesto. Y de hecho es un punto álgido de discusión dentro del proyecto, ese que mencionás. Y en lo que más acordamos, entre los que por ahora estamos involucrados, es en que no queremos ser literales en la traducción de la gravedad de la situación, ¿no? Y por eso elegimos que los sonidos que se generen no sean quiero encontrar el término, pero que no sean sonidos, no me sale. Sí, no grabaciones de campo explícitas. Por un lado que los sonidos no sean agresivos, en tanto a, bueno, una huella de aluminio tiene que sonar estridente y fuerte, y el plástico tiene que ser ruidoso, inentendible, y los químicos en el agua tienen que ser un sonido ácido también, etc. Y por otro lado, la distribución de los indicadores estratigráficos de norte a sur, que también vamos a tener cierta arbitrariedad en las escalas, ¿no?, musicales que utilizamos para que eso se distribuya, porque también queremos que, además de que sea un proyecto de visualización, que constituya un hecho artístico disfrutable, porque queremos que tenga alcance y que tenga penetración en gran cantidad de público. No queremos que sea algo que satisfaga la curiosidad intelectual de una minoría, y además inclusive de una minoría a la que le interesa el tema, qué sé yo, porque yo me siento a hablar con esta gente del antropoceno, y bueno, qué sé yo, y con ellos, que por supuesto saben muchísimo más que yo, puedo estar 2 horas hablando, pero aburro a cualquiera enseguida. Entonces, esa es como la premisa, ¿no? Traducirlo en un hecho artístico. Inclusive la devolución muy linda de uno de ellos fue, en un punto también es volver a la idea de que la búsqueda de la belleza es la búsqueda de la verdad. Basar un hecho musical y sonoro, que por supuesto va a tener mucho de aleatorio, ¿no? Con esto de que los marcadores no nos podemos poner a mano. Pero traducir eso en un hecho artístico, entre comillas, ¿no? Que dialogue con la ciencia. Pero bueno, no sé si respondí. Bien, ok. ¿Tenemos tiempo? ¿No más tiempo, bueno? Ya estamos. Breve. Hacemos una...
Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Mira, yo te quería preguntar una cosa. No llegué a entender si realmente los usuarios de esa aplicación harían sus propios sonidos y los subirían. Ese es puntual, digamos. Ok, ¿te Más respondo allá esa? de un banco. ¿Te respondo Claro, esa? sí. Primero no. Primero la aplicación es para visualizar y escuchar el sonido del antropoceno, la voz del antropoceno a través de esta partitura que se ejecuta con el sol. Y segundo, es otra partitura diferente sobre la cual participan los usuarios, dejando su marcador de donde emprendieron una acción que pueda llegar a frenar el avance del Claro, antropoceno. o sea que lo que deja el marcador, digamos, del usuario Es una marcación- otra partitura aparte. Vos podés Exacto. switchar entre escuchar la partitura en tiempo real de los indicadores Claro. antropoceno o switchar y escuchar los indicadores de los usuarios. Claro, pero no es una partitura en donde hay una participación del usuario. En la participación del usuario es eh, vos desde Buenos Aires, en la latitud 34 sur, dejaste un marcador y cuando el sol salga por ahí va a hacer escuchar tu marca, la va a hacer sonar. El usuario que esté visualizando esa partitura puede hacer clic en tu marca y va a estar tu nombre y la acción que hiciste y por qué dejaste una marca. Claro, pero lo que suene no tiene nada que ver, o sea, no es nada que haya hecho el usuario, digamos. Vas a tener, bueno, yo no me explayé demasiado, pero vas a tener diferentes tipos de marcas que dejar. Si vos estás reciclando papel, dejas una marca, si estás... Sobre un tipo de plantilla y que eso fue va a diseñada determinar, por otro. exacto, el tipo de sonido que va a tener tu marca Está también. bien. Y tu lo otro nota. es, los indicadores funcionan, digamos, hay un sistema de programación detrás de la app donde los indicadores funcionan como moduladores, amplificadores, o sea, porque Claro, no es que exacto. todo va a sonar como lo que mostraste. No, como eso en es dinámica un de volumen ejemplo, nomás. eso es una demo de funcionamiento, pero no. En realidad los indicadores tienen estas dimensiones que son la posición en el mapa, en principio para determinar la lectura tonal y la intensidad según la incidencia del sol en ese punto. Y después el tipo de indicador va a tener un sonido asignado y a la vez la profundidad en la que se encuentra y un montón de otras informaciones determinan algunas inflexiones y modulaciones sobre el Claro, sonido. perfecto. Gracias. ¿Todo? Bueno, si hay alguna pregunta, les pedimos que la dejemos entonces para el break. Para el café. ¿Sí? Gracias. Gracias, Sebastián.